Josué 3:10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ya estamos culminando esta serie. Vamos a orar en esta mañana que Dios hable de manera poderosa a nuestras vidas. Amado Jesús, tú eres bueno, te alabamos, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, háblanos de manera especial. Bendícenos, Señor, para alcanzar las promesas, para llegar a esa tierra que fluye leche y miel, para disfrutar aquí de esas bendiciones que usted ha preparado, Dios mío. Pero que hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Y quiero hablar acerca de los gergeseos. Diga, los gergeseos. Aleluya. Y un subtema: los gigantes de la carnalidad. Los gigantes de la carnalidad. Hemos hablado en esta serie que hay enemigos que no quieren dejarnos pasar, que dicen: aquí, hasta aquí vas a llegar, de aquí no vas a pasar. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos detenemos, y la Biblia nos enseña que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es bien interesante, hermano, lo que vamos a tratar a través de esta lección: los gergeseos, los gigantes de la carnalidad. Y este nombre, o el nombre de este pueblo, significa habitantes de piso arcilloso o moradores del barro. Wow, moradores del barro. Y esta tribu o esta nación eran descendientes de Canaán. Y al momento que entró Israel a la tierra prometida, habitaban el territorio al este del mar del Galilea. Y son mencionados solo 8 veces en todas las escrituras. 7 de ellas en el Antiguo Testamento, cuando se incluye en la lista de las naciones que moraban en Canaán. Asunto que no aporta ningún dato significativo sobre la existencia de ellos. Pero en el Nuevo Testamento hace mención de ellos en un pasaje poco conocido, pero resulta muy interesante lo que revela acerca de ello. Y más adelante lo vamos a ver. Esta nación es la misma que relata el Evangelio de Mateo capítulo 8, el versículo 28, que quedaba al otro lado del mar y en cuyo territorio estaba situada la ciudad de Gadara. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y mire, cada una de estas 7 naciones tenía un rey como gobernante, y que de paso Israel debía vencer, debía destruir para poseer la tierra que fluye leche y miel. De modo que estos reyes eran una especie de enemigos naturales del pueblo de Dios, a los que debían enfrentar implacablemente para poder disfrutar de las bendiciones prometidas. Para la iglesia hoy en día, los enemigos del Señor Jesucristo, o los enemigos de la iglesia, también son reyes y por los habitantes de la llamada tierra prometida, que en nuestro caso representa esa vida abundante que nos prometió el Señor Jesús. Los pueblos que ocupaban los territorios de Canaán representan a los enemigos de Dios, y sus moradores a nuestros sentimientos y también nuestras emociones. En la región de los gergeseos moraban también gigantes muy reconocidos en todo Canaán, los cuales eran blancos a vencer y destruir al momento de tomar o poseer la tierra prometida, pues iban a salir en defensa de sus territorios para que Israel no tomara posesión de esa tierra de la bendición. Y en nuestro andar diario,
igualmente encontramos gigantes, encontramos espíritus de maldad que se interponen a nuestro paso para que no obtengamos todas esas promesas que el Señor Jesucristo tiene para su iglesia. Y entre las naciones enemigas de Dios en Canaán encontramos en la lista a los gergeseos. Y así lo plasma las siguientes escrituras en Génesis capítulo 15, versículo 19 al 21. La tierra de los ceneseos, amén, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En Josué 24:11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos. Y otra vez aparecen gergeseos, heveos y jebuseos, y dice: y yo los entregué en vuestras manos. Y hay algo en el contexto histórico digno de resaltar para poder entender algunos asuntos de la palabra de Dios que nos dice con respecto a esta nación. El sector de este pueblo estaba ubicado en la costa oriental del mar de Galilea y el río Jordán, y tomaba, hermanos, su nombre de la ciudad principal, que era Gerasa o Gergesa, cuyos habitantes eran conocidos como los gerasenos oriundos de Gerasa, o gergeseos oriundos de Gergesa. En sus territorios estaba la ciudad de Gadara, que quedaba a la orilla del mar. Y varias versiones de la Biblia, en el pasaje del endemoniado de Gadara, en Mateo 8:28, en Marcos 5:1 y Lucas, el capítulo 8:26, dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Amén. Y como él hubo llegado en la otra ribera al país, dice en otra versión, de los gergesenos, dando a entender que se refiere a la región o territorio y no a una ciudad en específico. De modo que gergesenos o gergeseos son diferentes palabras usadas para una misma nación. Y al desmenuzar todo este contexto histórico, entonces notamos la importancia que tienen esos datos para nosotros hoy en día, teniendo en cuenta los acontecimientos vividos por el Señor Jesús cuando decidió entrar en el territorio de los gergeseos. Se desató, dice, que una gran tormenta que, si no hubiese sido por la intervención sobrenatural del Señor, hubiesen naufragado. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice, mandó a pasar al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, son recibidos, dice en esta escritura de Mateo, por dos endemoniados que salían de los sepulcros. Dice la Biblia que eran violentos en extremo. O sea, había una fuerte presencia diabólica, había una fuerte presencia y opresión del maligno en esa región. Mateo capítulo 8 versículo 28 y 29 dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pero la versión de la Biblia Reina Valera de 1909, conocida como la antigua versión, traduce esos mismos versículos así: y cuando él hubo llegado a la otra ribera, al país de los gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Y mire, a pesar de que el Señor Jesús liberó a estos endemoniados, la gente le cerró la puerta. No quisieron que incursionara en su tierra. Le dijeron a Jesús: queremos que te vayas de aquí, porque era una región infectada o dominada por Satanás. No quisieron, hermano. Más bien le dijeron que se fuera de sus contornos. Y toda la ciudad, Mateo 8:33, salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y cuando la palabra de Dios afirma toda la ciudad, lo que hace es poner en manifiesto
que estos espíritus tenían un fuerte control sobre esa región. El relato en cuestión agrega un detalle muy importante. En Mateo capítulo 8, versículo 30 hasta el 32, y era que no querían irse de esa región, pues ejercían dominio sobre la gente de todo ese territorio. Dice, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y esto es muy importante, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Según la ley de Moisés, el cerdo era considerado un animal ¿qué? Inmundo, y no se podía usar como comida. Dice también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. Levíticos 11:7. Los judíos ortodoxos, hasta el día de hoy, ellos no lo comen. ¿Recuerdan lo que les dije? Lo que significaba la palabra jerjeseos, habitantes del piso arcilloso o moradores del barro. O sea que los jerjeseos eran moradores de lugares donde había mucho barro. ¿Y qué sucede con los cerdos? Los cerdos les encanta revolcarse en el barro. Con esta vivencia, lo que el Señor Jesús ha hecho es confirmar lo que está plasmado en la palabra de Dios. Los lectores de las Escrituras, sabemos entonces que en el Antiguo Testamento los jerjeseos eran una de las 7 naciones enemigas de Dios, y que el pueblo de Israel debía expulsarlas de Canaán. Además, el Señor le ordenó a Israel que al llegar a la tierra prometida, ellos no debían hacer alianza con ninguno de ellos. Y ahora viene el caso que encontramos en el Nuevo Testamento, y particularmente en los evangelios, cuando el Señor Jesús determinó visitar la región de los gergesenos, donde se encontraba la ciudad de Gadara. Y allí encontró una gran resistencia al decidir entrar a ese territorio. Ahora, el nombre del espíritu que tenían esos endemoniados era Legión. Marcos capítulo 5, el versículo 9. En el mundo antiguo, sobre todo en el imperio romano, una legión estaba conformada por 6,000 soldados. De modo que eso nos da una idea de más o menos la cantidad de demonios que solo había, según la escritura que estamos leyendo, en 2 demonios. En Marcos habla de un endemoniado, Mateo habla de 2 endemoniados. Wow, 6,000, una legión. Resulta muy interesante que notar que los demonios no querían ser echados fuera de esa región, dando a entender el enorme interés por pertenecer en ese territorio, porque era un territorio dominado por las tinieblas. Según 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, todas las vivencias de Israel en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros hoy. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿qué representa para nosotros ese espíritu de jerjeseos? Ese espíritu jerjeseo tiene como objetivo hacer que los cristianos se enfoquen en las cosas terrenales. ¿Sí está escuchando? Que los cristianos se enfoquen en las cosas terrenales. Del mismo modo que los cerdos, que siempre están mirando hacia abajo, buscando algo para comer. Los especialistas dicen que los cerdos no tienen la capacidad de mirar para arriba, porque la nuca se los impide. Así que ellos siempre están mirando hacia abajo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos mirar hacia arriba. Pero hay demasiados cristianos que están mirando mucho hacia abajo. El espíritu jerjeseo tiene la capacidad de hacer que los creyentes vivan tan absorbidos por las cosas terrenales
haciéndole que sientan apatía y desprecio por todo lo que sea espiritual. Es decir, se cambia, se intercambia lo espiritual por las cosas materiales. No tengo tiempo de ir al culto porque es que estoy trabajando. Es que no tengo tiempo para ir al ayuno porque es que estoy absorbido. Es que tengo que ir a hacer un trabajo allá. Es que no tengo tiempo para evangelizar. Es que no tengo tiempo aún ni para mi familia. Es que no tengo tiempo para mi matrimonio. Es que no tengo tiempo porque, hermano, todo el tiempo se hayan absorbido por las cosas temporales de este mundo. Recordemos la parábola que el Señor Jesús habló sobre el hombre sabio que construyó sobre la roca y del hombre necio que construyó sobre la arena. La diferencia está en que aunque ambos oyeron la palabra de Dios, el sabio la puso en práctica, pero el necio no. Ojalá que ustedes estén poniendo en práctica cada enseñanza, cada palabra, porque el propósito, hermano, es que esta iglesia pueda ser, hermano, bendecida y que podamos identificar cuáles son los demonios que nos están robando y que nos están impidiendo alcanzar las promesas de Dios. Y volviendo, hermano, con la historia del endemoniado de Gadara, encontramos un detalle muy interesante y fue lo que pasó con los cerdos. ¿Cuál fue el triste final de los cerdos? Cuando los demonios entraron en el hato de cerdos, comenzaron a correr y a correr hasta que se precipitaron por el barranco y perecieron ahogados. ¿Por qué se desbarrancaron los cerdos? Porque la visión de ellos es corta. De la misma manera, los cristianos impulsados por ese espíritu jerjeseo se convierten en corredores violentos. Los ve ustedes, que no tengo tiempo, es que no puedo ir a la dominical. Pastor, discúlpeme, no puedo ir a la dominical porque tengo un negocito que hacer, tengo un trabajito que hacer. Por eso le dije al principio, ¿qué está haciendo un cristiano el día que debe estar en la casa de Dios? Amén, porque este es el día del Señor para nosotros, para gozarnos, para disfrutar de su presencia, para alabar su nombre. ¿Qué hace? Entretenido. Pastor, este domingo no pude ir a la iglesia porque es que me salió un trabajito, pastor, y usted sabe cómo está la situación y tuve que... Espíritu jerjeseo. Los creyentes, hermano, que no han expulsado a este gigante de sus vidas, de sus corazones y de sus mentes, son aquellos que peregrinan de un lado a otro, viviendo de lucha en lucha, pero con una vida llena de derrotas. Quizás tengan buenas intenciones, pero nunca las concretan, ya sea por causa de su inconstancia o porque huyan de hacer cambios de fondo, optando solo por poner remiendos o parches a sus conflictos. Y por lo general siempre dejan las cosas a medias, las cosas las dejan tiradas. Y hermano, nunca se dan el tiempo para concretar algo espiritual. Siempre las cosas de Dios tienen que ser a la carrera. Siempre las cosas de Dios tienen que ser apresuradas. Siempre, hermano. Y mire, ojalá no me malentienda, pero no es solamente pagando sus diezmos, no es solamente transfiriendo o enviando sus diezmos, es que usted tiene una responsabilidad muy grande con su vida cristiana. Usted tiene una responsabilidad. Yo sé que usted, como padre de familia, debe ser responsable con lo suyo. La Biblia enseña que el que no trabaje, que no coma. Pero la Biblia también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero hermano, para lo terrenal, ahí sí corren. No, que están regalando un mercado, que las primeras 100 personas que lleguen les van a dar un mercado. Así no tengan la necesidad de ese mercado, hay gente que sale corriendo. Pero es la hora del culto. Ay, pastor, pero es que estaban dando un mercadito y yo me fui a buscar el mercadito. ¿Y qué pasó con la escuela dominical? No, pues hay otras escuelas dominicales que van a venir.
Espíritu jerjeseo. Cristianos bajo un espíritu jerjeseo siempre están pensando involucrarse en proyectos terrenales, porque en el barro es difícil construir. De hecho, esta nación no ha dejado ninguna marca ni huella de su existencia para la posteridad. Recordemos la parábola que narró el Señor Jesús sobre el hombre sabio que construyó sobre la roca y del hombre que construyó sobre la arena. Ambos oyeron la palabra. Y otra vez se los digo, el sabio la pone en práctica, pero el necio no. Somos llamados, hermano, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Usted no puede estar ahí mirando solo lo terrenal, que los negocios. Yo te hago una pregunta: ¿qué has acumulado? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que has acumulado? Muéstrame. Que tengas que dejar las cosas de Dios, que tengas que dejar que tu vida espiritual se venga a pique, simplemente porque vas a ganar unos cuantos pesos. La Biblia enseña: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso la Biblia enseña: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Para muchos la fe es eso, lo que tengan aquí. Esto sí es fe, pastor. Para muchos eso es fe, tener fe. Cuando hay aquí, cuando abre la cartera y hay algo para sacar. El Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 30 al 37 dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. El Señor sabe que tenemos necesidades. Mas buscad el reino de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros semejante a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, mire lo que dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo lo puedo decir por testimonio. Mi madre por muchos años fue modista y tenía, hermano, una amplia clientela, sobre todo para los meses de diciembre. Para los meses de diciembre ella tenía que buscar a otras modistas que le ayudaran, porque realmente, hermano, tenía mucho trabajo, y lo de su trabajo, hermano, era para la obra del Señor. Amén. Y sabe que todos los días a las 3 de la tarde ella dejaba cualquier cosa que estaba haciendo por ir a hacer su hora de oración. Todos los días a las 3 de la tarde, sagradamente, era su hora de oración. Y a pesar de que tenía mucho trabajo, yo la veía a veces dormir a 1, 2 de la mañana, porque, hermano, tal vez lo que dejaba de hacer en ese instante, en esa hora de oración, y también en la hora de ir a la casa de Dios, la ocupaba después. Ella decía: no importa aunque me acueste a la 1, 2 de la mañana, pero dos cosas, hermano, ella nunca descuidó mientras trabajaba: su hora de oración todos los días a las 3 de la tarde, e iba a todos los servicios. Hay gigantes que no parecen gigantes, pero sí lo son. Y el gigante del jerjeseo, o el espíritu jerjeseo, es uno de ellos, porque él promueve el enfoque a lo terrenal, a lo pasajero, a lo perecedero, y produce una apatía y un desprecio por lo espiritual, por lo eterno y por lo celestial. ¿No se ha dado cuenta usted cuántos creyentes ya no le prestan atención si voy a la escuela dominical? Bien, y si no voy, pues igual tengo chance de ir el próximo domingo. Y hoy no pude ir a la escuela dominical. Bueno, tal vez el próximo domingo voy a ir.
Tenga cuidado con ese espíritu jerjeseo, porque el espíritu jerjeseo pone en énfasis en lo que se puede ver, atentando con la palabra de Dios. Allí que 2 Corintios 4:18 nos exhorta a no estar mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El espíritu jerjeseo siempre está mirando constantemente hacia atrás. De allí, hermano, que quien lo acoge o le da cabida, nada de lo que emprenda le saldrá bien en la vida. Escuche bien, nada de lo que usted emprenda, y se sentirá vacío. Pero bueno, ¿por qué nada a mí me sale bien? Porque has descuidado lo que es primero. Y yo intento, ¿y por qué siempre fracaso? ¿Por qué empiezo un negocio y no lo concreto? Se me viene abajo, y entonces más que tener ganancia empiezo a tener pérdida, porque has descuidado lo eterno y te has dedicado más a lo temporal. El espíritu jerjeseo amarga y esclaviza la vida de quien lo abraza. Los cristianos con un pensamiento jerjeseo son aquellos que no sirven al Señor Jesucristo por temor a exponer sus bienes materiales. Hermano, vamos a colectar una ofrenda otra vez. Aquí no saben si no es pedir ofrenda nada más. ¿Saben ustedes cuál es la palabra predilecta del pastor? Dar ofrenda y ser fieles a Dios. El pastor solamente habla de eso. Ustedes no saben las cosas que a veces los pastores tenemos que callar. Porque hay creyentes de esta congregación que de una manera disimulada tratan de decir que el pastor está más pendiente al dinero que ellos tienen que a otras cosas. Y lo digo aquí bajo el temor de Dios, totalmente falso. Si mi interés fuera el dinero, ya yo tuviera casa. Si mi interés fuera el dinero, ¿qué no tendríamos en estos 21 años de casado que cumplimos hace 2 días? Hace 2 días, 21 años de casado. ¿Y qué tenemos? Pero hay gente que disimuladamente lo que están tratando de decir es: el pastor sí se enfoca más sobre el dinero. Y claro, cuando a uno le tocan la llaguita, ¿qué le pasa cuando a uno le tocan la llaga? Hermano, hay que ser libre de todo espíritu jerjeseo. Hay que ser libre de todo espíritu jerjeseo. Gente que tiene miedo de exponer, temor de exponer sus bienes materiales, sus ganancias o negocios, pensando que lo que van a perder, que lo van a perder todo si sacan un día para ayunar. Ay, pero es que si cierro mi negocio hoy para ir a ayunar, ¿cuánto pierdo? Me estoy perdiendo 100 barras. Uy, yo necesito esos 100 barritas, hermano Manuel. No, que voy a ayunar yo hoy. Otro día ayuno. Las ventas están buenas en esta semana, hay que aprovecharla. El Señor entiende. No pueden sacar un día para ayunar, no pueden sacar un día para salir a evangelizar. Si ofrendan o si apartan el diezmo de sus ganancias, hermano, Dios mío, cada vez más se esclavizan en este pensamiento, ignorando que el Señor Jesucristo quiere libertarlos de ese espíritu jerjeseo que los tiene cautivos a su antojo. Hermano, el Señor nos ha entregado la tierra que fluye leche y miel. Pero tenemos que enfrentar a esos gigantes. Tenemos que enfrentar a esos enemigos que la rodean y que se oponen, hermano, a que los recibamos. Es urgente hacerles saber a esos enemigos que se creen gigantes invencibles, que sobre usted está el espíritu de poder, que está el espíritu de amor y también de dominio propio, y que nadie lo puede vencer. Si usted le ha dado cabida en su mente, en su vida o en su corazón y se siente, hermano, como que ha sido vencido, le invito a levantarse hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa tierra que representa su corazón, su vida y su mente va a ser suya. Tal vez eso por lo que tú tanto sueñas, Dios te lo va a conceder, te lo va a dar sin tú estar sacrificando tantas cosas. ¿Sabe cómo ha tomado lugar en su vida los jerjeseos modernos? Esos enemigos implacables del cristiano.
Porque los jerjeseos de hoy han tomado lugar en muchos cristianos, porque le han dado lugar con las heridas del pasado, con sus emociones dañinas. Hermano, hoy más que nunca hay tantos cristianos tóxicos, más que en cualquier otro tiempo. Cristianos, hermano, discúlpeme que uno no les puede decir nada porque ya se enojan, porque ya, es más, están buscando la excusa perfecta para después señalar y decir, por culpa de los hermanos de la iglesia, o como dijo esa persona hace muchos años atrás, es que ahí no hay amor, yo me voy porque ahí no hay amor, por culpa de ese pastor. La excusa perfecta para irse de la iglesia, la excusa perfecta para no hacer la voluntad de Dios, es que la estaban esperando. Ay, aquí está, ahora sí, yo voy a poder acusar al pastor, ahora yo voy a poder acusar a los hermanos, que por andar hablando, que por andar de chismoso, y ahora ya no vuelvo más para la iglesia. Es hora de que eches fuera en el nombre del Señor Jesús y no hagas alianza más con los jerjeseos, mi hermano. Porque ellos no son parte de nosotros. Simplemente vinieron a habitar por causa de la vida misma. Pero hoy hay que sacarlos. Hoy se van los jerjeseos en el nombre de Jesús. Esos espíritus antiofrenda, antidiezmo, esos espíritus negativos, esos espíritus que para todo, hermano, aleluya, es problema. Amén, que para ellos nunca hay nada positivo, para ellos nunca hay nada bueno. Esos espíritus se van a ir de esta iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. No hagan más alianza, mi hermano. No importa que el día de hoy se dejó de ganar 20,000 o 30,000. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo voy a buscar primeramente la bendición de mi Dios. Lo demás que espere. Pastor, y las deudas, que esperen también. Pero lo primero es lo primero. Yo voy a buscar de Dios. A ver dónde están aquellos que van a empezar el día de hoy a echar fuera a ese gigante, a esos jerjeseos. Aleluya. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Aprenda a depender del Señor. Aprenda a confiar en el Señor. No en lo que sus ojos ven, hermano. No importa que, aunque sus bolsillos estén vacíos, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Póngase de pie en esta hora. Esos espíritus se van a ir en el nombre de Jesús. Pero todo va a depender de lo que usted decida, hermano. Porque aquí hay gente que les gusta convivir con esa clase de espíritus. Se han amañado. Y los espíritus se andan arranchados allí, hermano, que no quieren salir, así como las legiones de demonios que no querían irse de esa región. Vienen a molestarnos, todavía no es el tiempo, ya vienes a molestar. Aquí ha venido acá Jesús Nazareno, porque el Señor los echaba fuera. Y hay espíritus, hermano, que como le hemos dado tanta cabida, están ahí y ellos dicen: de esta casa yo no me voy, de aquí nadie me saca, aquí me quedo. Ahí te queda. Bueno, vamos a ver quién más puede, si el poder del Señor o el poder de Satanás. Vamos a ver quién tiene más poder. Pero todo va a depender de lo que usted decida. ¿Usted quiere seguir viviendo de la misma manera? A veces usted dice, pero ¿por qué siento que todo como que se me suma de las manos? Si ya lo tenía aquí ya lo tenía. Y de repente se desaparece. Ay, yo me iba a ganar una platica ahí, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el Señor por boca del profeta? Sembráis mucho, ajeo, y recogéis poco. Y lo que entra en el saco cae sobre.
tanto que nos ha dado el Señor, hermano. Y nosotros, yo lo puedo decir así en esta hora, hemos despilfarrado muchas bendiciones. Porque hemos estado más pendientes a eso. Mi único deseo, y quiero decirlo con todo mi corazón para todos ustedes, mi único deseo como pastor es que ustedes puedan estar bien. Es malo eso, desear como pastor que Dios los bendiga a ustedes. Se llama eso interés. El que yo desee que sus vidas, sus familias estén prósperas, bendecidas y que estén contentos. Y no que constantemente nuestros hijos tengan que escuchar las palabras célebres y famosas de todos los padres. A ver, ¿cuál es la palabra célebre y famosa de todos los padres? No tengo. Es malo eso, iglesia. Es ser, ¿cómo sería la frase? Interesado. Es ser, ¿qué? Ayúdenme. El que Dios, hermano, les ayude a ustedes a salir de todo compromiso, de toda deuda, que usted pueda aspirar a tener su propio negocio, que usted pueda tener su casa. Yo no sé usted qué quiere hacer en esta mañana, pero de mi parte yo no quiero convivir con esos jerjeseos. Yo quiero disfrutar lo que Dios me ha dado y quiero disfrutarlo con mi familia también.